Muy bien, seguimos en Infobae TV, estamos en comunicación con Lucio Castro, él es director del área de desarrollo económico del CIPEC. Silvia, y con Lucio podemos hablar del presupuesto. El gobierno ha mandado el proyecto de presupuesto, es un presupuesto que despierta algunas polémicas. Lucio Castro, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo estás viendo las críticas a algunos de los parámetros del presupuesto, como la inflación prevista, que sería del 16,5, o sea, mucho menos de lo que está haciendo ahora, o la cotización del dólar oficial, o la proyección de crecimiento de 2,8%? ¿Vos crees que son compatibles? Mira, yo creo que hay que poner la discusión más que en este presupuesto, que realmente tiene muy poco valor como instrumento de política, de entender qué es lo que el gobierno va a hacer, siguiendo la tendencia de los últimos años, en lo que revela con respecto a lo inocultable, que es una situación fiscal muy delicada este año y probablemente el año que viene. El presupuesto 2015, el proyecto de presupuesto, lo que está revelando, aún con todas estas distorsiones que vos mencionabas, es que probablemente este año termine con un déficit fiscal, la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno nacional, de casi 5 puntos del Producto Bruto. Esto indica que la Argentina ha vuelto a una situación fiscal que solo hemos visto en la década de los 80, una situación fiscal muy delicada. En términos de distorsiones, el gobierno lo que plantea es una situación fiscal, macroeconómica completamente irreal, básicamente una economía que el año que viene crecería, tendría una inflación moderada y con un ritmo de evaluación del tipo de cambio también muy moderada. Y todas las estimaciones coinciden de que esta no va a ser la realidad y que no es la realidad este año. La Argentina está en una franca recesión, con niveles de inflación muy elevados, crecientes, y claramente con un problema cambiario muy marcado. Es decir, que es un proyecto de ley más que para cumplir precisamente con la ley, de presentar un proyecto de ley, pero que, en tu opinión, no es consistente. No, mi opinión lo que digo es que está, incluso con todas estas distorsiones, revelando lo inocultable. Es una situación fiscal muy delicada. Vos tenés que tener en cuenta, para marcar algunas distorsiones, la estimación que hacemos nosotros con respecto al déficit financiero, es decir, incluido el pago de los intereses y capital de deuda externa, la deuda del gobierno nacional, triplica a la estimación del gobierno nacional, que el gobierno en el presupuesto estima que va a ser de 50.000 millones de pesos, nosotros estamos más de 180.000 millones. ¿Por qué pensamos esto? Bueno, porque el gobierno está subestimando básicamente el aumento de los gastos, por ejemplo, no incluyendo gastos que saben que van a aumentar, particularmente el año que viene, que es un año electoral, como los sueldos de los empleados públicos, jubilaciones, planes sociales, y esto lo que determina es que claramente los resultados fiscales que están en el presupuesto son completamente incumplibles. Implicaría este resultado que están proyectando de 50.000 millones, un ajuste con respecto al desbalance que está en el presupuesto para este año de ir de 170 a 50.000, algo que es impracticable en la realidad. O sea, Lucio, ustedes están calculando, me decís, un déficit real de 180.000 millones de pesos para este presupuesto que se va a aprobar ahora. Realmente es un escándalo desde el punto de vista de una economía viable, sustentable. Este déficit ¿lo han calculado también en términos reales en los presupuestos anteriores? Es decir, ¿ustedes notan un crecimiento de este déficit fiscal real más allá de lo que digan los presupuestos oficiales? No, claramente. Acá, como te decía, más que fijarse en el presupuesto, lo que uno tiene que ver es el deterioro de la situación fiscal de la Argentina, que pasó luego del 2003 de tener superávit del 3% del producto a un déficit que cada vez es mayor. Como te decía, este año 5% del producto y el año que viene probablemente 6% del producto. Es decir, desbalances fiscales importantes. El gran interrogante desde el punto de vista de la situación fiscal y macroeconómica de la Argentina está también en el presupuesto, el proyecto de presupuesto del gobierno,
que es si el gobierno logrará conseguir financiamiento por más de 150.000 millones de dólares. Básicamente, el gran interrogante es si el gobierno va a lograr resolver la saga de los holdouts a partir de enero. Eso puede cambiar claramente el ascensor fiscal. Si esto no se da y no hay una solución favorable, es decir, el gobierno continúa con dificultades de financiamiento externo en particular, esto implica que la tendencia más importante que aparece en el presupuesto, que es que básicamente las finanzas públicas son mantenidas con el respirador artificial del Banco Central en primera medida y en segunda medida de la CES, va a continuar. Y esto tiene impactos inflacionarios directos. Tengan en cuenta que en el presupuesto la previsión para el año que viene es que las transferencias del Central al Tesoro van a ser cercanas a los 12.000 millones de dólares. Esto es equivalente a más del 40% de las reservas del Banco Central a fines de agosto de este año. Esto es un deterioro patrimonial del Banco Central muy relevante y, como decía, con impactos inflacionarios muy importantes. Entonces, esto lo que hace es profundizar esta situación que tiene Argentina, recesión e inflación elevada y creciente. Según el proyecto de presupuesto, ¿se puede entrever si va a haber, si el gobierno piensa que tendrá un acceso al mercado de capitales? Bueno, como le decía, hace una previsión de endeudamiento de más de 152 mil millones de dólares, donde está implícito justamente esta idea de que van a poder conseguir financiamiento externo. En las declaraciones de ayer de los distintos funcionarios que estaban declarando en el Congreso, el Ministerio de Economía, uno de los puntos centrales es la posibilidad de conseguir financiamiento en el mercado doméstico. Sin embargo, hay que aclarar que el mercado doméstico argentino es relativamente muy pequeño. La relación entre los créditos y el producto es del 20%, cuando en América Latina es más del 50%. Pero las posibilidades de financiarse, de fondearse en el mercado doméstico son muy limitadas, y aparte, si el gobierno nacional se convierte en la aspiradora de fondos del mercado de crédito, esto implica menos financiamiento para el resto de la economía, en una situación que, como mencionaba, ya es de por sí recesionaria. Esto tendría impactos aún más contractivos. ¿Y qué pasa con empresas estatales del tipo Aerolíneas Argentinas? ¿Hay alguna previsión sobre, o cuál es la previsión sobre Aerolíneas Argentinas? ¿Seguirá perdiendo lo que pierde? Mire, en general este tipo de cosas no están en el presupuesto. Yo insisto, me parece a mí que dado el deterioro que ha tenido el presupuesto como instrumento central para entender las finanzas públicas, lo que hay que concentrarse es lo que está revelando, como decía, que es lo inocultable. Este deterioro fiscal de una situación que depende básicamente de la resolución del problema externo en términos de financiamiento. Y esto es lo que está mostrando el presupuesto. El otro tema que muestra el presupuesto, que lo hemos mencionado hasta ahora, es la continuidad de la tendencia a la concentración de los recursos fiscales en el gobierno nacional. Básicamente el presupuesto lo que está estimando es que más del 75% de los recursos van a ir destinados al gobierno nacional. Y esto lo que abre es un panorama en el cual las provincias no tienen mucho que esperar del gobierno nacional, en el cual básicamente lo que va a haber es caída de las transferencias automáticas por coparticipación, una economía que se está entrando en recesión. Segundo, lo que pueden esperar, sobre todo las que no son de parte de la coalición oficialista, es una reducción o directamente la ausencia de transferencias discrecionales. Y en tercer lugar, lo más importante, es si no hay resolución del problema de los holdouts y por lo tanto no hay posibilidad de endeudarse en los mercados financieros internacionales, muy pocas alternativas de financiamiento. Entonces, esto también lo que hace es generar un panorama de penuria fiscal para las provincias argentinas. Bueno, Lucio, sí, perdón. No, 75% de los recursos van al Estado Nacional y el 25% a las provincias. Exactamente, exactamente. Y esto es una tendencia que hemos visto en los últimos años acentuada, esa tendencia histórica de Argentina, pero claramente en estos últimos 10 años de vacas gordas hasta ahora, de gran abundancia de recursos fiscales, lo que ha habido es una gran concentración de estos recursos en el gobierno nacional, sobre todo como producto de estos impuestos que se colocaron a la salida de la crisis del 2002, como las retenciones y el impuesto al cheque, que no son coparticipables y que lo que generan es una gran abundancia de recursos, en particular en la nación. Pero que incluso con estos desbalances fiscales no alcanza justamente para tapar lo ocultable, que es un desequilibrio fiscal muy importante y creciente. Sí, Lucio, bueno,
muy triste, muy lamentable lo que decís, muy claro también, evidentemente esta ley, el presupuesto de la Nación se transforma tal vez por default, digamos, por lo que no dice en el descalabro en el que está la economía argentina en este momento. Te agradecemos tu participación aquí en Infobae TV. Gracias, Lucio Castro. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.